Bien. Buenas tardes, muchachos, profesores y compañeros que nos acompañan en este cierre de este Congreso Virtual Internacional hacia la Industria 5.0. Con esto estamos concluyendo nuestro programa que empezamos el lunes. Vamos a presentar al maestro Felipe Sandoval, que nos va a presentar la ponencia de industria aeroespacial en México. Pero para eso voy a dar un poquito de su semblanza que ha desarrollado el maestro Felipe Sandoval. Es director general de las operaciones de Safran Seat, Passenger Experience y Aerosystem en Chihuahua, México. Responsable de las 5 plantas con operaciones en 8 unidades de negocio con más de 3,400 empleados. Felipe también es presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, conocida como FEMIA, para el periodo 2019 y 2020. Su experiencia en operaciones industriales incluye las áreas de manufactura, ingeniería, administración de proyectos y administración de la cadena productiva, así como la misma ha tenido a su cargo operaciones globales en diferentes países de América Latina, los Estados Unidos, Asia y Europa. En el ámbito profesional, el maestro Felipe es considerado un experto en la implementación de sistemas operacionales de clase mundial, tales como manufactura esbelta, el sistema de operaciones de Toyota, QRQC, Six Sigma, Red X y empresas globales en la industria automotriz, aeroespacial y química. Felipe ha sido muy exitoso en optimizar y mejorar el desempeño de operaciones industriales mediante la aplicación de los principios de excelencia industrial. Antes de trabajar en el grupo Safran en el 2016, donde se inició, trabajó para la organización de Honeywell Aerospace por 10 años, siempre siendo responsable del lanzamiento de una de las operaciones de maquinado de precisión más avanzadas del mundo, consistente en 1,100 maquilas en CNC en Chihuahua. México distinguiéndose con la mejor en el desempeño en el nivel mundial entre los 230 plantas de Honeywell en el mundo. Felipe fue promovido como vicepresidente de la división mecánica de Honeywell, teniendo a su cargo 7 operaciones en los Estados Unidos, 2 en México y 1 en la República Checa, 2 en China, y ser el primer mexicano en alcanzar esta posición. Antes de trabajar para Honeywell, tuvo posiciones como director de operaciones, gerente general y líder divisional para varias operaciones automotrices como Fiat, Centon, Valeo, Coito, Toyota, químicas como DuPont, Solvay y de manufactura industrial como es el Amex. Felipe es ingeniero químico por el Tecnológico de Madero y Laguna. Tiene una maestría en Ciencias de Ingeniería Industrial en Sistemas Avanzados de Manufactura por la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, y una maestría global en Negocios Internacionales por parte de Thunderbird, Glenland IC y el TEC de Monterrey. Felipe fue entrenado en el sistema de producción de Toyota de Coito, Japón. Igualmente está calificado como Lean Master por la Universidad de Michigan, entrenando en Six Sigma por la Asociación Americana de Calidad, ASQ, y certificado como Black Belt en General Electric y Honeywell. Con esto damos pauta a la conferencia La Industria Aeroespacial en México y cedo micrófono y video al maestro Felipe Sandoval. Bienvenido y gracias. Gracias, Rafael. Y me da mucho gusto, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto compartir este momento con todos ustedes, esta ponencia. Y obviamente a mí me da mucho gusto también el ser parte de este evento que organizó el Tecnológico Nacional. Yo soy orgullosamente egresado, como lo dijo el ingeniero Rafael Torres, egresado del Tecnológico de Ciudad Madero y de La Laguna. Y bueno, pues muchas gracias. Voy a iniciar por darles una introducción. Ahorita vamos a platicar un poco de la situación de la industria actualmente, sobre todo como resultado del impacto de la pandemia.
Pero antes de entrar en esa materia, déjenme comentar con ustedes o compartir con ustedes la situación de la industria aeroespacial en México. La industria aeroespacial en México se ha desarrollado de una manera muy acelerada en los últimos 14, 15 años, con un crecimiento año por año de aproximadamente 14%. Es la industria que ha tenido el mayor crecimiento en la historia del país. De hecho, ni la industria automotriz creció a los ritmos que ha crecido la industria aeroespacial en México. Y obviamente que eso pone a México ya en una situación de competitividad muy fuerte y ya como uno de los top 10, top 12, ¿verdad? Uno de los 12 países más importantes en industria aeroespacial. Y actualmente somos el sexto país con mayor exportación de contenido aeroespacial para los Estados Unidos, que es el principal mercado del mundo. Entonces, voy a platicar un poquito en mi presentación acerca de la situación actual y voy a hablar también de las principales oportunidades, que yo creo que ese es el tema de mayor interés para todos ustedes. Bueno, ahí pueden ver mi presentación. Voy a empezar por esta gráfica que es el tráfico, la tendencia de tráfico mundial aéreo, que básicamente pues el tráfico aéreo es el cliente final de la industria aeroespacial, ¿verdad? Todos los componentes aeronáuticos van a dar a un avión que eventualmente va a dar a una aerolínea para mover pasajeros o carga a través del mundo. Este es el métrico que se usa, RPKs, que son kilómetros pasajero con ticket pagado. Y ustedes pueden ver desde 1970 cómo ha subido a una tendencia consistente el tráfico aéreo en todo el mundo. Otra de las cosas que podemos ver es el impacto que tuvo el evento de 9/11, ¿verdad? Del 11 de septiembre en los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, así como el inicio de una pandemia, el SARS famoso, sobre todo en el sector de Oriente. Estos dos elementos juntos hicieron que la industria rompiera esa tendencia positiva durante aproximadamente unos 3, 4 años y después, como ustedes ven, vuelve a seguir la misma tendencia y recupera dinamismo. Entramos por ahí a una crisis financiera global que también fue un bache de un par de años y vuelve a tomar forma. Ahorita en el 2015, pues vamos a ver algo parecido a la crisis que vimos con el 9/11 y el SARS, es decir, un empantamiento del crecimiento de aproximadamente 3 a 5 años. Esto va a depender mucho de diferentes factores, como es el desarrollo de las vacunas, que todos ustedes seguramente han de haber escuchado noticias recientes que la mayor parte de los desarrolladores como Pfizer, AstraZeneca, Moderna, pues esperan empezar a sacarlos y a distribuirlos en diciembre o en el primer trimestre del año que entra. Obviamente este elemento nos va a ayudar a acelerar ese proceso de recuperación. Muy bien. Aquí está otra gráfica también importante, que es el pronóstico de ventas de aviones del 2000 al 2040. Originalmente esta gráfica viene del estudio de mercado de Boeing. Boeing hace un mes sacó el nuevo, pero este es del anterior a ese, en 2017. Sin embargo, el que acaba de sacar Boeing no cambia mucho esta visión, por eso lo dejamos igual. Lo único que cambia es este año. En lugar de que sea el 2036, va a ser el 2040. Es decir, nos va a atrasar ese proceso de crecimiento aproximadamente unos 4 años. Sin embargo,
hay varias cosas importantes que ver en esta gráfica. Uno, aproximadamente ahorita existen 23.500, 23.480 aviones en todo el mundo. De esos 23.480, 17.560 se van a volver obsoletos, es decir, no van a terminar su tiempo de vida y necesitan ser reemplazados. En adición a eso, el crecimiento esperado de aquí al 2040 van a ser 23.470 aviones más. Entonces, si ustedes suman el 23.470 al 17.560 de la flota que necesita ser reemplazada, estamos hablando de 41,000 aviones más que necesitamos fabricar en los próximos 20 años. Eso casi es el doble de la flota actual. Es decir, vamos a crecer un 100% la cantidad de aviones volando en el mundo en los próximos 20 años. Obviamente aquí hay diferentes tipos de aviones. Los aviones más rápidos, más usados a nivel mundial son los que se llaman single aisle, ¿verdad? Que son los aviones regionales, como los aviones que utiliza Volaris o Aeroméxico, ¿verdad? Para vuelos internos dentro de México. ¿Qué son ese tipo de aviones? Pues el A330, que sería de Airbus, o el Boeing 737. Esos aviones, pues son los de más alta demanda porque esos aviones proveen transportación regional o una transportación que no excede de 8 a 10 horas de vuelo. Y después acá están los aviones más grandes, que son los wide bodies famosos, que se utilizan principalmente para vuelos intercontinentales. Por ejemplo, si ustedes quieren ir de México a París, pues o toman un A380 o un A350 de Airbus, que sería un wide body, o un Boeing Dreamliner, ¿verdad? Como los que usa también Aeroméxico para mover entre México y vuelos internacionales. Entonces, en esta situación de pandemia, el tráfico aéreo más afectado es el transnacional o el internacional. Entonces, esta flota de wide bodies son los que más tarde se van a recuperar. Eso se espera que se recuperan entre el 22 al 24. Mientras que los single bodies pensamos que se van a recuperar entre el 21 y el 23. Un dato interesante, por ejemplo, para todos, es que los vuelos regionales de este tipo de single aisles en China, el día de hoy ya están 100% recuperados. Es decir, China ahorita ya está volando a los mismos niveles que tenía en noviembre del año pasado. Y en el caso de México, en este momento ya tenemos una recuperación aproximadamente del 83% en vuelos nacionales. Entonces, estos aviones que son de los de más alta demanda en el mundo y que existe mayor nivel de backlog para fabricarlos, son los primeros que se van a recuperar, y eso es una buena noticia porque son los que más se fabrican, y eso sería un arnés para la industria para empezar su recuperación lo más pronto posible. En general les puedo compartir que el efecto de la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto a nivel global de una reducción aproximadamente del 40% de la demanda. Entonces, ese 40% de la demanda que se impactó sobre todo en la segunda mitad de este año, del 2020, va a empezar a recuperarse tal como lo dice aquí, en los single aisles, en los de pasillo único, ¿verdad? Central, entre el 21 al 23. Y los wide bodies, los aviones más grandes para vuelos intercontinentales, esos van a tener una recuperación más lenta. Y en ambos casos, el desarrollo y la distribución de la vacuna va a ser un detonante para que las personas se sientan más seguras de empezar a viajar, ¿verdad? Entonces, definitivamente
la situación del desarrollo de las vacunas va a ser muy importante para la recuperación de la industria. Muy bien, ahora vamos a hablar de las oportunidades. Y yo creo que ese es el tema de mayor interés para todos ustedes. Tenemos varios elementos en México que nos ponen en una situación extraordinariamente fuerte o con áreas de oportunidades muy grandes para aprovechar la sinergia y la situación particular de México en la industria aeroespacial. Uno, pues logramos afortunadamente concluir con éxito la negociación de un nuevo tratado de libre comercio, lo que antes se llamaba NAFTA o ahora se llama USMCA, ¿verdad? Pero es lo mismo para fines prácticos, ¿verdad? Es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Eso es algo muy positivo porque le permite a toda la macroeconomía y a los inversionistas globales y a las cadenas de valor de todas las industrias, no solamente la aeroespacial, tener la certeza, la confianza de la estabilidad del mercado Norteamérica. Entonces, esa es una gran oportunidad para nosotros porque esa situación del Tratado de Libre Comercio en Norteamérica se une a otra macro tendencia que está ocurriendo en los últimos años, que es moverse de una globalización a una regionalización. Es decir, los diferentes mercados y cadenas de valor en el mundo que antes digamos, de hace unos 8 o 10 años tenían una fuerte tendencia globalizante, hubo un efecto reacción en todo el mundo, hubo algunas iniciativas de cerrar mercados, del proteccionismo, obviamente la administración de los Estados Unidos de Donald Trump es uno de los ejemplos claros de eso, en donde pues esa administración básicamente empezó a salirse de un montón de acuerdos internacionales globales, el Acuerdo de París en la parte ambiental, el acuerdo de varios procesos de negociación de libre comercio, como el del Pacífico, ¿verdad? En el que México continuó, pero Estados Unidos se salió. Entonces, pues el mundo cambió de ser global a ser regional ahora. Entonces, obviamente en Norteamérica y a raíz de las nuevas reglas que impone el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica, que eso es positivo para México, porque obliga a que las industrias estratégicas como la automotriz y la aeroespacial tengan mucho mayor contenido regional. Y obviamente México está en Norteamérica, es parte del tratado y por lo tanto va a haber ahora una presión más fuerte para que se fabriquen las partes en la región de Norteamérica, para poder disfrutar pues, de la situación arancelaria preferencial que tienen los países de Norteamérica. Otra situación que también nos puso en una condición, digamos, de oportunidad es que la situación del COVID-19 puso de manifiesto una vulnerabilidad que tiene la cadena de valor de aeroespacial. La gran diferencia entre la industria automotriz, la cadena de valor de industria automotriz y la industria aeroespacial es su fortaleza de cadena de supply chain, de cadena de proveeduría. En la industria automotriz, en cada pieza, cada commodity que necesita el automóvil, tiene cada uno de los fabricantes cuando menos 3 proveedores certificados. De 3 a 5. Entonces, de tal manera que si le pasa a alguien, a uno de los proveedores que está en China algo, como en la situación del COVID-19, pues ellos tienen un proveedor que está en Polonia, otro proveedor que está en Marruecos, uno más en Brasil y otro en México. Entonces, su vulnerabilidad es muy baja, ¿verdad? Porque tienen otros proveedores que fabrican el mismo componente en otras partes del mundo. En la parte aeroespacial no es así. El 70% de los componentes aeroespaciales son
single source, es decir, hay un solo proveedor aprobado para fabricarlo. 70%. Es una cantidad grandísima. Si a un proveedor que es único le pasa algo, le ocurre un incendio a su planta, le ocurre una pandemia en su país, hay un golpe de estado, en fin, cualquiera de las contingencias que pueden ocurrir, pues rompe la cadena de valor de ese commodity. Entonces eso fue una lección muy fuerte para la industria aeroespacial. Obviamente se puso en principal cuestionamiento el depender tanto de las cadenas de valor de China, y esto es una gran oportunidad para que México pueda captar muchos de ese esfuerzo de relocalización o de desarrollo de nuevos proveedores de Asia, principalmente China, a la región de Norteamérica, en donde México ocupa el lugar preponderante en competitividad dentro de la región de Norteamérica. Entonces, pues esa es otra gran área de oportunidad que tenemos en estos momentos. Obviamente, la confrontación que han tenido Estados Unidos y China en la parte geopolítica y de comercio, las relocalizaciones de operaciones dedicadas a servir al mercado de Norteamérica, como ahorita lo mencioné. No sabemos cómo va a manejar la situación de China, Estados Unidos, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pero sí les puedo anticipar o sea, la posición de Joe Biden no va a cambiar en gran escala, a lo mejor va a ser menos retórica y menos agresivo con los medios como lo era Trump, pero Biden va a seguir exigiendo condiciones de estabilidad, sobre todo para los Estados Unidos, y de un comercio que a los ojos de Estados Unidos, pues es importante que se mantenga balanceado y en condiciones de lealtad o de equidad, ¿verdad? Entonces también tenemos una gran oportunidad en esta industria porque creció a un paso aceleradísimo en 14 años, con un crecimiento de 14% año sobre año, eh, y debido a que el proceso de certificación de una nueva parte en la industria aeroespacial es muy tortuoso, muy costoso y toma mucho tiempo y muchas pruebas, pues el 3% de lo que se produce para las partes aeroespaciales en México es el contenido nacional, es decir, los Tier 1, que son compañías que fabrican para el ensamblador final como Boeing y Airbus. Un Tier 1 sería Safran, Honeywell, General Electric. Pues traen todos los materiales de otros países por la situación de la certificación. Pero ahora, por esta circunstancia, hay una gran oportunidad de hacer crecer ese contenido nacional, tal como lo tiene, por ejemplo, la industria automotriz. En la industria automotriz, ese 3% de contenido es aproximadamente un 64%. Es decir, en la industria aeronáutica o aeroespacial, nosotros podemos aspirar a tener un nivel de contenido similar al que tiene actual la industria automotriz en México. Es decir, tenemos un área de oportunidad ahí tremenda. Más o menos importamos unos 8,000 millones de dólares al año. Entonces, pues hagan cuenta, ¿verdad? Si cuando menos fabricáramos la mitad en México, el 50%, estamos hablando de 4,000 millones de dólares más, ¿verdad? De contenido nacional que podría fabricarse y desarrollarse en México. Obviamente México está en la región de Norteamérica, que es el principal consumidor del mercado de la industria aeroespacial mundial, y obviamente es el país situado como competitivo para la región, y es obviamente el único país cost competitive en el Tratado de Libre Comercio en Norteamérica. Tenemos, además del Tratado de Libre Comercio, otro tratado que casi nadie voltea a ver, o un par de tratados que casi nadie voltea a ver. Uno es el BASENA. México
se integró a ese tratado hace aproximadamente unos 10, 12 años y es el tratado del club de países, son como unos 20 países en el mundo que pueden fabricar partes para uso dual, es decir, comercial y militar. Entonces el negocio, y obviamente estamos al lado de la principal industria aeroespacial militar del mundo, que es la de Estados Unidos, y tenemos ese tratado que además fuimos esponsoreados por los Estados Unidos para ser parte de ese tratado. Pues es un área, gran área de oportunidad que no estamos aprovechando. Y el BASA es el acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos para la homologación de ¿cómo se llama? De los sistemas de aprobación y certificación de la industria. En otras palabras, con el BASA podríamos aprovecharlo para certificar procesos y partes críticas aeroespaciales usando la certificación mexicana de la Agencia Federal de Aerospace de México. Y obviamente no tendríamos que depender tanto de certificaciones extranjeras. Ese es otro gran tratado que tenemos ahí y no lo hemos sacado, digamos, todo el provecho que deberíamos de tener. ¿Ok? Entonces, como ustedes ven, hay una gran área de oportunidad que está enfrente de nosotros para que esta industria crezca al mismo paso que hemos tenido en los últimos 14 años. Obviamente el COVID nos va a retrasar unos 3 años, pero después de eso esperemos, como lo vimos en la primera gráfica, que vamos a recuperar el proceso de crecimiento al mismo ritmo que lo teníamos. Muy bien, ¿cuáles son las situaciones estructurales que tenemos que corregir en México para poder ser más competitivos? La industria aeroespacial es una industria muy intensiva en la parte de capital, por lo tanto, la parte de créditos financieros, el famoso costo del dinero, es significativamente más caro en México que en los países que son competidores nuestros. De hecho, hace unos días se realizó la reunión del G20 y una de las cosas que comentó el presidente de México es el acceso a créditos en los países en vía de desarrollo como el nuestro, a tasas que nada más las vemos en los países desarrollados, que son las de a la derecha, ¿verdad? En Europa, por ejemplo, si ustedes van y piden 1 millón de euros, se los prestan al menos 1%. Es decir, la tasa es negativa. Ustedes regresan menos dinero que lo que les prestaron al término. Entonces, obviamente, contra eso, un competidor de un proveedor mexicano que esté fabricando en Alemania, pues tiene que competir contra eso, ¿verdad? El de México tiene que pagar un 8 o 9% en dólares su crédito para comprar su maquinaria, mientras que el alemán prácticamente le pagan por tener las máquinas, ¿verdad? Tiene créditos negativos. En Japón pasa lo mismo. Y en Estados Unidos estamos hablando de tasas de un punto porcentual, 1.3, 1.07 o 0.8. O sea, vemos tasas bajísimas en los países desarrollados, mientras en países como los nuestros los vemos mucho más caros. Y para una industria de alto nivel de capitalización, pues esto es un factor de competitividad importante. Otra de las cosas que tenemos que desarrollar en el futuro cercano es nuestra propia infraestructura logística. Actualmente prácticamente utilizamos y nos apalancamos de la estructura logística que tiene los Estados Unidos. Prácticamente embarcamos y recibimos los materiales todo a través de Estados Unidos. Eso estratégicamente es un riesgo para México. Tenemos que desarrollar nuestra propia capacidad logística. Obviamente tenemos otro problema estructural, la dependencia de materia prima extranjera en muchos commodities críticos. Esa situación, por ejemplo, no pasa en la industria automotriz. Un buen ejemplo de eso es forjas, ¿verdad?
las forjas comunes que usa la industria automotriz, que son forjas de acero al carbón, pues hay un montón de compañías que fabrican forjas en México, pero no hay ni una sola que fabrique forjas de inconeles, ¿verdad? Es decir, de aleaciones basadas en zinc o basadas en titanio, que son las que utiliza la industria aeroespacial. Castings, especialmente castings de la tecnología de cera perdida, o que se llaman casting de ingeniería, ¿verdad? Que esos, pues, se fabrican con una tecnología que elimina o minimiza la posibilidad de fallas estructurales en el casting, ¿verdad? Y obviamente materiales compuestos. Entonces, todos estos materias primas actualmente las importamos. Necesitamos desarrollar en México esas capacidades. Lo que les decía de la dependencia de certificaciones extranjeras como NADCAP, FAA, EASA en el caso de Europa, y no aprovechamos todos los acuerdos que ya tenemos con esos países para desarrollar nuestras certificaciones propias y que no dependiéramos tanto pues sí, de las certificaciones extranjeras, ¿no? Y obviamente tenemos algunas otras cosas como el costo de asegurar las piezas que fabricamos en México. Para fabricar piezas para la industria aeronáutica se tienen que asegurar en caso de que ocurra un evento, pues es muy costoso. Digo, un buen ejemplo de eso es la situación que pasó con el Boeing 737 MAX. Como probablemente todos ustedes saben, hubo un error en el proceso de validación del software que equilibra o que mantiene equilibrado el nivel del avión y por lo tanto pues provocó fallas fatales. Hubo dos aviones que cayeron y muertes involucradas. Entonces una situación de esas pues es costosísima, tiene que estar asegurada la compañía para hacerlo. Pues más o menos en México asegurar a las compañías cuesta de 5 a 10 veces más que en el extranjero. Obviamente somos dependientes tecnológicos y esta plática con todos ustedes y yo siendo un ingeniero también, pues nosotros somos la esperanza de desarrollar tecnología en México. Un buen ejemplo de esto en la industria automotriz, lo tienen ahí en Querétaro, ¿verdad? En Querétaro tienen una compañía insigne de la industria automotriz que se llama Tremec, que es 100% mexicana, que fueron capaces de desarrollar las tecnologías de transmisión más avanzadas del mundo, como la transmisión Teptronic. Es una patente de ellos, desarrollo que ellos hicieron para Mercedes-Benz y que ya después pues prácticamente todos los automóviles los traen ahora. Pues esa es tecnología 100% hecho en México de una compañía que está ahí en Querétaro y pues necesitamos lo mismo, pero en la industria aeroespacial, ¿verdad? Necesitamos compañías mexicanas que desarrollan tecnología y que ya no seamos tan dependientes de la tecnología extranjera, sino que empecemos a crear nuestra propia tecnología. Obviamente tenemos un problema de falta de competitividad en la cadena de valor, que es muy poquita ahorita, hay muy pocos proveedores en México. Necesitamos aumentar significativamente el nivel de Tier 2 y Tier 3. Y la industria automotriz ha gozado de una extraordinaria política de Estado desde hace como 50 años que facilitó, motivó y desarrolló esta industria hasta hacer que México sea el sexto país más importante en la industria automotriz mundial. Eso mismo necesita la industria aeroespacial, necesita una política de Estado, de promoción de la industria, de favorecer las condiciones para que esta industria crezca, se desarrolle y México se vuelva un actor más importante de lo que es actualmente, tal como lo es en la industria automotriz, ya que estas dos industrias son muy parecidas en muchos aspectos. Pues obviamente para aprovechar todas las cosas que presenté en mi filmín anterior, ¿verdad? El que estamos en el mercado más importante del mundo, que es el mercado Norteamérica.
y que estamos obviamente situados como el país más competitivo de la región. Bien, eh, ¿qué recomiendo yo a ustedes ya para cerrar mi presentación sin láminas, ¿verdad? Hay varias cosas positivas que yo les puedo compartir a ustedes porque obviamente yo fui un egresado, como les digo, del Sistema Tecnológico Nacional. Número uno, allá en los tiempos en los que yo me gradué o antes de graduarme, había un programa para reconocer a los 100 mejores estudiantes de México. Yo fui uno de ellos. Y me gané una beca para irme a estudiar a la Universidad de Texas en Austin 2 años. Me llevé la sorpresa de mi vida cuando fui a Austin porque yo esperaba encontrarme con un sistema educativo muy superior al que tenía en México. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que mis conocimientos de ciencias, de matemáticas, eran muy superiores a mis compañeros que tenía en la Universidad de Texas. La Universidad de Texas es la cuarta más importante de los Estados Unidos. Yo era el que les explicaba a todo el mundo cálculo diferencial integral, porque al nivel que se enseña en México, ellos lo veían como 5 años después, lo que a mí me enseñaron desde la prepa, ¿verdad? Yo también estudié en un tecnológico el bachillerato, soy técnico laboratorista químico y después seguía la ingeniería industrial química. Entonces, ¿qué les quiero dar en este mensaje? Que la preparación de las ciencias fundamentales, física, química, materiales, termodinámica, fisicoquímica, etcétera, todos los fundamentales de ingeniería, México es muy competitivo. La educación, yo se lo digo porque recibo y tengo a mi cargo ingenieros que están graduados de todas partes del mundo. Y los ingenieros mexicanos son sumamente competitivos desde el punto de vista de conocimiento y de ingeniería. Somos el país de la OCDE, es decir, de los 20 países más desarrollados del mundo que mayor cantidad de ingenieros genera. Y además ingenieros que son competitivos, que están bien. ¿En dónde está nuestra fortaleza? En eso, en la educación fundamental. Y en dónde está nuestra área de oportunidad, en dónde tenemos que ser mucho más agresivos. Es en aprender las nuevas tecnologías que están surgiendo en el mundo. Ahorita oí el mensaje del evento y hablaban por ahí de la tecnología 4.0. Bueno, esas tecnologías van a ser preponderantes en los próximos 10 años en todas las industrias, automotriz, aeroespacial, etcétera, de materiales. Cosas como machine learning, cosas como data systems, data analytics, toda la parte de análisis estadístico, pero a nivel macro, que le permita a robots, porque prácticamente son computadoras robots, analizar datos y tomar decisiones en tiempo real, ¿verdad? Eso ya lo vemos, por ejemplo, en los aviones. Los aviones ya tienen muchísimo de inteligencia artificial y de data analytics. Obviamente la tecnología de materiales va a ser cada vez más fuerte. Se pusieron de moda los materiales compuestos. Yo les puedo decir que los materiales compuestos que conocemos hoy van a ser obsoletos en no más allá de 5 años. Entonces viene una nueva generación de materiales compuestos mucho más sofisticados, mucho más avanzados, con mayor resistencia termofísica y que obviamente va a revolucionar la manera en que hacemos los autos y los aviones, ¿no? Otro de las megatendencias es la parte energética. Obviamente una de las grandes movimientos del mundo es a eliminar la dependencia de los combustibles fósiles. El calentamiento global y la situación ambiental, todos, la industria aeroespacial y la industria automotriz, tenemos como objetivo en no más allá de 10, 15 años, eliminar totalmente el uso de combustibles fósiles para la propulsión de nuestros vehículos. Entonces, todos esos campos que acabo de mencionar
la energía, la parte energética, energía renovable, los materiales avanzados, que eso, la parte de electrónica y la parte de toda la parte de avionics, pero ya integrando la parte inteligente de inteligencia artificial, machine learning, etcétera. Todos data analytics, sensing, ¿verdad? Toda la parte de sensores muy avanzados y muy baratos que le permitan prácticamente al vehículo funcionar como si fuera un ser humano, ¿verdad? Con células nerviosas en cada centímetro cuadrado del avión, que le permita tomar decisiones a velocidad real. Y obviamente que le permita también captar una gran cantidad de datos que permitan mejorar los vehículos, los materiales y permitan tomar acciones al avión para hacerlos cada vez más seguros y más confiables. Entonces, todas estas tecnologías que acabo de mencionar, no importa cuál sea su especialidad, las van a tener que dominar, las van a tener que entender y las van a tener que aplicar, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de un maestro nuestro que tenía, yo soy ingeniero industrial químico, y nos decía a la clase, era un maestro de fisicoquímica, nos decía, ¿ustedes creen que van a ser ingenieros químicos? Dice, están muy equivocados. Van a ser ingenieros químicos opción finanzas, van a ser ingenieros químicos opción leyes, ingenieros químicos opción materiales avanzados. Y nos empezaba a decir todas las cosas en las que nos íbamos a involucrar en la vida real. Ese mismo mensaje les doy yo para todos ustedes. Todas estas tecnologías que están surgiendo y que van a transformar la manera como vivimos, como nos transportamos, de una manera brutal, ¿verdad? Radical, en los próximos 10 años, pues ustedes son los que tienen que aprender y aplicar todas esas tecnologías. Si están en ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, química, no importa IT, en qué especialidad eligieron su carrera base, lo que sí les puedo anticipar es que la necesidad de la revolución tecnológica 4.0 y 5.0 y 6.0, ¿verdad? Que viene en las próximas décadas, va a forzarnos a todos nosotros a ser mucho más completos, mucho más innovadores y mucho más tech savvy, ¿verdad? O sea, con conocimiento tecnológico avanzado de muchos de estos campos que acabo de mencionar. Entonces, pues ese es el mensaje con el que cierro. Yo les puedo decir que la industria, ya para cerrar, aeronáutica, pues presenta un bache fuerte, 40% de decremento en la demanda. Como lo mencionamos y lo vimos en la primera gráfica, esa industria ha pasado por estas situaciones como lo de 9/11 y SARS en el pasado y se ha recuperado rápidamente. No más allá de 3, 4 años, la industria vuelve a recuperar el nivel de energía y el nivel de dinamismo y la tendencia de crecimiento que ha tenido desde los 70s o más atrás incluso. Entonces, esta industria es una industria que relativamente está joven en México y a pesar de ser tan joven ha crecido a pasos agigantados, 14% año con año es un mundo, ¿verdad? Actualmente ya embarcamos aproximadamente 10,000 millones de dólares al año y más o menos generan la industria unos 65,000 empleos directos en el país y unos 100,000 indirectos. Entonces ya es una industria muy relevante para el desarrollo de México, con una gran área de oportunidades para todos ustedes. Y sin embargo, pues hay que hacer la tarea. ¿Qué tarea es? Pues ser competitivo. Cuando ustedes salgan de la escuela, va a haber un montón de gente con la que ustedes van a competir. Y obviamente el que crece más rápido, el que progresa más rápido, el que encuentra oportunidades más rápido, pues es aquel que tiene mayores competencias y capacidades para competir. Y pues ese sería mi mensaje para todos ustedes, que aprovechen su tiempo, conozcan esas tecnologías, domínenlas, aprovechen al máximo su tiempo
ustedes tienen una gran ventaja que no tuvimos los de la generación acá del ingeniero Rafael y yo, que son el internet, ¿verdad? Nosotros muchas veces teníamos que hacer fila ahí en la biblioteca para sacar el único libro que había disponible o dos, y ustedes no, con un clic en la computadora pueden sacar lo que quieran, ¿verdad? Y la información de todas partes del mundo. Entonces, por aquí alguien me puso en el chat que México gana las Olimpiadas de Matemáticas y Física, así es, ¿verdad? Y desde mis tiempos de estudiante hasta ahora hemos sido muy, pero muy fuertes y muy competitivos en ciencias. ¿En donde tenemos handicap? En tecnologías avanzadas. Ahí muchas veces tenemos que irnos al extranjero a especializarnos en tal o cual campo, porque pues en las universidades de México a lo mejor no tienen los medios o los laboratorios o las últimas tecnologías, pero lo más importante es que en toda la formación estructural básica, México crea o forma ingenieros a muy buen nivel, o sea, en comparación con el resto del mundo. Con esto termino mi ponencia y me permito ahora sí permitirles a ustedes que hagan las preguntas que con todo gusto yo estoy aquí para contestarlas. Muchas gracias, maestro Felipe Sandoval. Sí, tenemos aquí una serie de preguntas que nos están haciendo los chicos. Voy a dar a la tarea de leer, nada más voy a ordenarlas aquí para no omitir ninguna de ellas. Sí, así lo decía ahorita la maestra Lupita Ferreira con respecto a esto de los premios de matemáticas y física de nuestros chicos. Y tiene razón, me tocó con un estudiante que se fue de intercambio a Europa y sabía manejar SolidWorks y ellos encantados, los de la misma carrera, porque eso lo veían algo así como que muy especializado. Bueno, tengo una pregunta, maestro. Alex Muñoz Guerrero nos pregunta, ¿cree que Querétaro se mantenga a largo plazo como una de las regiones más importantes para la industria aeroespacial? La respuesta es sí. La industria aeroespacial de manera natural, no planeada, ¿verdad? Se ha desarrollado en 3 clústeres o en 3 regiones particulares de México de manera preponderante. Hay presencia en otras regiones, pero hay 3 regiones en donde hay muchísima presencia, que es el área de Querétaro, el área de Chihuahua y el área de Baja California Mexicana, Mexicali y Tijuana. Esas 3 regiones tienen prácticamente el 80% de la presencia de industria aeroespacial en México. Y esa tendencia, o sea, ya los que llegaron, que son los grandotes, los Tier 1s, los Safranes, GEs, Honeywells, pues van a seguir ahí, van a seguir creciendo y van a mantener esa sinergia en esas regiones. Así que la respuesta es sí, en esas 3 regiones que les acabo de decir. Hay otras regiones en donde hay presencia, como es en el área de Monterrey, el área de Hermosillo, pero las 3 que mencioné prácticamente son el 80% de la industria aeroespacial mexicana. Muy bien, perfecto. Entonces, para que aquí los chicos se pongan las pilas, esto todavía no acaba de crecer, sigue creciendo entonces aquí en la entidad. Nos Así es. pregunta Rodrigo Guerra, ¿qué requiere la industria aeroespacial de nosotros como ingenieros en la actualidad y en los próximos años? Gracias. Y es también complementando como lo que comentaba su profesor, que pues no es un ingeniero industrial químico, pero ahora pues en otros. Aquí en el tecnológico estamos conformados por 9 ingenierías y arquitectura, pero aunque no se llame la carrera como tal, aeroespacial, pues nos vamos a generar por allí. Entonces, nada más para complementar esta pregunta, ¿qué requiere la industria aeroespacial de nosotros como ingenieros en la actualidad? Muy bien, requiere que ustedes aprendan mucho más de lo que su carrera base les otorgue. Un número uno, cuando varias universidades a mí me han consultado para abrir carreras de ingeniería aeroespacial, yo le digo no. En México no hay trabajo para los ingenieros aeroespaciales. El 99.9% de los trabajos son para ingenieros químicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, mecatrónicos. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos diseño de ingeniería y hacemos fabricación de partes. Nosotros no diseñamos aviones. Y además, digo, les comparto,
Los aviones, la parte aerodinámica lo diseña una computadora, ni siquiera es un ingeniero aeroespacial, ¿verdad? O sea, que hace toda la simulación de las condiciones de turbulencia y flujo, etcétera. Entonces, realmente, si ustedes ven los Chief Technology Officers que están en los principales Tier 1s, en Safran, en GE, en Honeywell, y ustedes ven sus carreras, son ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros de materiales, etcétera. Entonces, no necesitamos que se llamen aeroespaciales, necesitamos que sean extraordinarios ingenieros mecánicos o extraordinarios ingenieros químicos o electrónicos o eléctricos que además dominen todas estas tecnologías que mencioné preponderantes, que tengan la capacidad de hacer data análisis a otro nivel, que tengan dominio de softwares estadísticos y de data análisis y de que sepan cómo manejar sensores y conectarlos a procesos de data mining y data analysis y hacer gráficas de tendencia en tiempo real y hacer que una computadora tome decisiones, aunque ustedes no sean ingenieros de robótica, ¿verdad? Pero van a tener que saber de esas tecnologías y cómo integrarla al campo profesional en donde se desarrollen. Entonces, como les decía, ya los que estudiamos en tiempos de los dinosaurios, pues no teníamos más que un libro, como decían por aquí, alguien dijo en el chat, y le teníamos que sacar copias y hacer circo, maroma y teatro, ¿verdad? Pero ustedes no, ustedes con un clic en la computadora sacan el informe de la Universidad de Oxford, de MIT, de California, de la UNAM, etcétera. Tienen acceso a bases de datos globales que tiene toda la información que requieren para tener lo último en conocimiento y aplicarlo. ¿Qué tienen que hacer? Romper la comodidad, romper el status quo. Ustedes tienen un gran artículo de valor que se llama tiempo. Aprovechen su tiempo ahorita al máximo y aprendan lo máximo. En cosas básicas y fundamentales, como por ejemplo el dominio del inglés. Si no saben inglés, es como si no supieran sumar. Y no estamos hablando de inglés al nivel de Apple is on the table, ¿eh? Es nivel de inglés al nivel que hablan, escriben y escuchan español. Entonces, esos son fundamentales, ¿eh? Necesitan tener un dominio absoluto del idioma inglés, necesitan tener conocimiento profundo de esas tecnologías emergentes para que cuando salgan, salgan en las mejores condiciones de competitividad posible. Muy bien, gracias maestro. Y qué bueno esto de complementar esa parte para que también nuestros chicos que todavía están próximos a egresar y que se den ese tiempo para prepararse en el inglés. A veces ya hasta nos piden un tercer idioma, ¿verdad? Pero ya con un inglés fluido en una conversación, pues ya nos podemos defender para hacer nuestras actividades. Y no es que se requiera para salir de México, sino aquí mismo en la entidad, en su empresa, en cualquier lugar va a haber siempre alguien que tiene que hacer una videoconferencia o si el cliente o el proveedor nada más habla inglés, ¿verdad? Así es. Bien, también con esto estaríamos contestando, nos preguntaban aquí en qué me tengo que especializar para poder trabajar en la industria como lo aeroespacial, que era lo que nos acaba de comentar. Y aquí viene otra pregunta, ¿en cuánto tiempo considera, está interesante esta, que México avance en el tema de las energías sustentables? Aquí viene un efecto multiplicador, ¿verdad? México tiene que, no es opcional, entrar en la parte de energías renovables y energías sustentables. ¿Por qué? Porque todo el mundo va para allá. Dos, porque México firmó el Acuerdo de París. Entonces, el uso de combustibles fósiles es ya, eso ya se murió, está obsoleto, eso ya no debemos de tener, no debemos de construir una refinería más, ¿verdad? No debemos de quemar un litro más de gasolina, ¿verdad? Debemos de estar abocados a todas las energías renovables, ¿verdad? Porque para allá vamos. En no más allá de 10 años, todos los autos van a ser así, todos los aviones van a ser así y básicamente
La cultura de combustibles fósiles se va a morir por una razón fundamental, porque si no cuidamos el planeta no tenemos a dónde irnos, ¿no? Entonces es la única casa que tenemos. Entonces, es una macro tendencia en todas las industrias sin excepción. Y obviamente hay muchos retrógradas por ahí, ¿verdad? Que andan queriendo resucitar a las energías sucias y a los combustibles fósiles. Eso se va a morir, ¿verdad? Aunque no les guste a muchos de los que están queriendo revivir eso, la industria del carbón, eso está designado a morir en los próximos 10 años. Bien, gracias. Aquí hay una pregunta que nos dicen, ¿qué diferencia hay entre la industria espacial de México con respecto a la de Japón? Sí, yo les puedo comentar qué diferencia hay entre la industria de México y la de los países desarrollados en general, no solamente Japón. Podemos ahí poner a Alemania, Francia, Estados Unidos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Que esos países son países de desarrollo de tecnología. Ellos ya no fabrican casi nada, porque no tiene sentido fabricar en esos países. Su costo de mano de obra es muy alto, su costo logístico es muy alto, su costo de overhead es muy alto. Entonces, en los últimos 30 años surgieron los New Industrialized Countries, los NICs, ¿verdad? Que son países como México, Brasil, Rusia, Corea, etcétera. Y esos países son los que ahora son las potencias industriales. Pero los países que antes eran los industrializados, pues ahora están abocados a crear y desarrollar tecnología. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre México y Japón? Desarrollo tecnológico. Y lo mismo podemos decir entre México y Alemania y entre México y Francia, etcétera. O sea, en general, en todos los países desarrollados se hace una fuertísima inversión en ciencia, tecnología y desarrollo, ¿verdad? Aquí lo poco que teníamos lo acaba de cortar el gobierno actual. Entonces, pues obviamente esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que esos países invierten muchísimo en ciencia, tecnología y desarrollo de capital humano para desarrollar esa tecnología. Y ese es el caso de Japón, y es el caso de Alemania, es el caso de Estados Unidos con respecto a México. Y en México, pues somos, como yo lo puse en mi presentación, importadores de tecnología que se desarrolla en esos países. Muy bien, perfecto. Conociendo usted de su desarrollo como director en la empresa, seguramente tiene acceso a una información, pues vaya de un nivel alto. Entonces, por ejemplo, esta pregunta está interesante, dice, Gonzalo Elizarra, dice, ¿qué futuro podemos esperar con empresas como Virgin Galactic y esta de Elmore, que prometen que en pocos años ofrezcan vuelos hasta 10 veces menos en costo y tiempo que hay actualmente? Y además, ¿qué nos hace pensar que muy pronto podremos estar participando en estos viajes privados a estaciones espaciales o un recorrido allí? Muy bien. Mira, el negocio de la transportación, y ojo, puse el nombre de negocio, es la industria del transporte, que son los automóviles y los aviones, y básicamente la tecnología que usemos para volar más alto, ¿verdad? Hasta la atmósfera, en lugar de volar dentro de la atmósfera, pero para fin y a cabo, pues es la parte espacial de la industria aeroespacial. Va a estar motivada y movida por razones económicas. ¿Por qué? Pues porque un viaje de aquí a la estación espacial es costosísimo, ¿verdad? Entonces, una vez que un viaje que rompa el traslado a través de la atmósfera terrestre y que se haga rentable, es decir, que sea económicamente factible, pues entonces obviamente va a haber, pues por ejemplo, un vuelo Nueva York-Londres en una hora, ¿verdad? Yéndose hasta romper a la estratosfera y regresando, ¿verdad? Y en una hora llegamos, ¿verdad? A la mejor a velocidad Mach 1, ¿verdad? Pero como todos los que estamos aquí somos ingenieros, la energía para romper con que un vehículo salga y se reincorpore a la atmósfera, digo, todos nosotros estudiamos física, es costosísima, la cantidad de energía que se usa es muchísimo. Y obviamente que aquí viene el factor económico. Digo, un buen ejemplo de esos está el famoso Concorde.
¿verdad? Que eran los vuelos a velocidades más altas del sonido. Digo, los aviones militares normalmente pues andan a Mach 5, Mach 6, ¿verdad? 6 veces más rápido que el sonido, pero el único avión comercial que ha existido es el famoso Concorde. Y pero pues un vuelo, por ejemplo, un ticket de Londres a Nueva York, que era el único lugar donde había, Londres y París a Nueva York, pues costaba como 3 veces lo que un avión regular. Eh, y obviamente había quien lo pagara, ¿verdad? Porque ahí existe el tráfico aéreo de gente que puede pagarlo. Aquí viene el factor económico más que nada. La tecnología se está desarrollando. A mí me da mucho gusto que además los actores ya no sean solamente los gobiernos, sino industria privada, ¿verdad? SpaceX y Virgin, esos empresarios visionarios que son los que realmente están trayendo esas tecnologías de avanzada que antes nada más estaban en organismos gubernamentales como la NASA. Pues ahora es muy bueno que lo tenga empresas privadas porque eso le abre la oportunidad a todos nosotros, ¿verdad? De adquirir ese conocimiento, ese know-how y eventualmente también nosotros desarrollar nuestra propia tecnología. Entonces, eso va a ocurrir cuando, cuando económicamente sea factible, ¿verdad? Y sea accesible para poderlo hacer. No, sí, sin duda, eso es muy interesante lo que comenta. No solamente estar a las expensas de un gobierno si desarrolla o no esas, y al hacerlo así de iniciativa privada, pues da oportunidad tanto para los que pagan ese servicio, por así decirlo, pero también las fuentes de empleo que se generan y aperturan a más desarrollo tecnológico. Uh -huh. Sí, está muy bien. Nos pregunta aquí Juan de la Cruz. Pregunta, ¿usted qué futuro le ve a México en los tratados que ha hecho con países como Rusia en cuestión de tecnología militar? Sí, bueno, aquí hay varias realidades que están enfrente de nosotros. Una realidad es que obviamente antes, digo, probablemente ustedes son muy jóvenes, la mayoría de los que son estudiantes, los maestros sí me entenderán. Antes había dos polos de poder militar y económico, que era el polo soviético y el polo norteamericano, ¿verdad? Pues ya eso allá tiempo de la Guerra Fría y todas esas cosas. Y obviamente una de esas dos superpotencias es Rusia, ¿verdad? Lo que antes era la Unión Soviética. Y ellos tienen tecnología de punta, ¿verdad? Tanto espacial como militar. Pero resulta que nosotros estamos al lado del otro pelado que es grandote, ¿verdad? Que es Estados Unidos. Así que yo no le veo mucho futuro a que en Rusia estemos importando tecnología rusa y cosas de esas, porque no creo que a nuestros primos de al lado les guste mucho esa idea. Si necesitamos tecnología, ellos nos van a decir con mucho gusto, yo te la doy, ¿verdad? Pero aquí, pórtate bien y estate en paz. Entonces, es muy probable que hasta la fecha, toda la tecnología que tenemos es occidental, nuestro ejército, fuerza aérea, la mayor parte de los vehículos son importados de Europa o de Estados Unidos, es decir, del bloque, digamos, de la alianza de la OTAN. Y yo creo que México va a continuar así por razones estratégicas, geográficas, geopolíticas y de conveniencia. Obviamente que nosotros tenemos acuerdo con los rusos, con los chinos y con todo mundo, ¿verdad? Porque México es un país muy abierto y lo vamos a seguir teniendo, pero realmente la relación estratégica fundamental que tiene México es con los Estados Unidos. Nos guste, no nos guste, estemos de acuerdo, en desacuerdo, es la realidad. Entonces, vamos a continuar. Acabamos de firmar el Tratado de Libre Comercio, etcétera, etcétera. Tenemos otro tratado de protección de seguridad en Norteamérica. Y, en fin, estamos tan entrelazados económica, política y militarmente con el polo de Norteamérica que pues, yo creo que por ahí le vamos a seguir, ¿verdad? Esa es la realidad. Perfecto, muy bien. Y ahora pues tenemos otra pregunta muy similar, pero ahora con otro país. Nos dice Isaac Durán, con la creación de la alianza entre México y Argentina para crear la Agencia Aeroespacial Latinoamericana, ALCE, ¿qué cree que genere nuevas oportunidades de carreras en el futuro? Sí, definitivamente. México, digo, ya es el país con la economía número 12 o 13 del mundo, ¿verdad? Obviamente nosotros somos mucho más grandes que Argentina.
Entre México y Brasil está el 85% del PIB de Latinoamérica, ¿verdad? Son los dos países más grandes y más fuertes y más industrializados y avanzados de Latinoamérica. Definitivamente tenemos que juntarnos con otros países similares a nosotros, como Brasil o Argentina o Turquía, por ejemplo, que Indonesia, ¿verdad? Corea, que tienen, que son países emergentes, los NICs que dije antes, ¿verdad? Los New Industrialized Countries, que necesitan desarrollar la tecnología espacial para satisfacer sus necesidades fundamentales. ¿Cuáles son esas necesidades fundamentales para México? Uno, en la parte de telecomunicaciones. Eso es fundamental. Cada vez más hay tecnologías más avanzadas de comunicación digital. En los celulares vemos 4G, 5G, 6G, 7G y cada vez más el soporte a través de satélites para que esas tecnologías funcionen es indispensable. Entonces México tiene esa necesidad fundamental y obviamente si desarrollamos nuestras propias tecnologías y no tenemos dependencia tecnológica de otros, eso es fundamental y eso es estratégico para México. Si nos juntamos con otros países del tamaño de nosotros, nos vamos a eficientar en el costo de desarrollar esas tecnologías, ¿verdad? Entonces ya si nos juntamos 4 o 5 de los medianos, pues ya nos cuesta mucho menos, ¿verdad? Y compartimos el desarrollo, compartimos el know-how, la inteligencia, la tecnología, y nos sale mucho más barato y todos aprendemos de todos. Entonces ese movimiento yo creo que es un movimiento muy inteligente, estratégicamente correcto, porque pues los países desarrollados no te van a soltar la tecnología nomás porque sí, ¿verdad? Hay que picar piedra como lo hicieron ellos en su momento y probablemente Estados Unidos o Europa esté dispuesto a compartir cierta tecnología con nosotros, pero no lo más avanzado. Así que es conveniente que nos juntemos con otros países similares a nosotros, con necesidades similares a nuestras, para obviamente optimizar y eficientar el proceso de desarrollo tecnológico. Perfecto, muy bien. Sin duda es no todo está escrito, no todo es como debe ser, como lo que nos indican, sino que también con este tipo de organizaciones es como se pueden crear nuevas tecnologías o tecnologías apropiadas de acuerdo a lo que normalmente consumimos o requerimos en el área. Yo ahorita pensando en voz alta el caso de estos fumigadores de agropecuarios, tal vez ya, por ejemplo, en un Estados Unidos ya no usan esos sistemas y todavía por aquí hay mucho mercado para hacer ese tipo de unidad móvil, ¿verdad? De unidad aérea. O quiere decir que también, pues a veces así se forman también los clústeres, ¿verdad? O las asociaciones que buscan alguna cosa en común y así pueden adquirir y apropiar más recursos. Bien, aquí nos llega otra pregunta, muy bien, maestro. Dice, nos pregunta Gil Moreno, de allá de Jalpan, de Sierra, ¿considera viable que los recién egresados crean empresas de manufactura, o sea, hace piezas o software para la industria aeroespacial? La respuesta es sí. Definitivamente el, digamos, la ambición o la visión que todos ustedes deben de tener, deben de ser que eventualmente ustedes creen su propia empresa. En la generación mía, ¿verdad? Y acá el ingeniero Torres y yo nos creamos en una generación en donde se nos formó mentalmente para ser empleados de empresas grandes, ¿verdad? Importantes, y esa era nuestra aspiración, Sí. ¿verdad? Llegar a ser alguien como soy yo, ¿verdad? Director general de una compañía global, etcétera. Yo creo que en su generación debe de cambiar ese mindset, ¿verdad? Debe de cambiar esa mentalidad. Todos ustedes deben, y exacta, con lo que les acabo de mostrar, que solamente el 3% del contenido actual de la industria es de fabricación nacional, todo lo demás lo importamos. Pues hay un área de oportunidad monstruosa para fabricar, para crear, para desarrollar piezas o software, como dicen ahí, o sea, para crear soluciones que las industrias, no solamente la aeroespacial, la automotriz y otras, la de appliances, que es muy fuerte aquí en México, ahí en Querétaro, en Celaya, está allí Mave, etcétera. O sea, hay muchas industrias que son muy fuertes
y que requieren empresas mexicanas que fabriquen soluciones o piezas o soluciones, software, sistemas, procesos. Obviamente que ustedes se tienen que formar, tienen que a lo mejor salir primero y foguearse un poco en la industria, en el mundo real y ganar algo de experiencia, pero no deben de dejar de perder de vista que ulteriormente el mayor beneficio para el país y para ustedes es que eventualmente ustedes se conviertan en empresarios, creen sus propias empresas, creen sus propias soluciones y se las ofrezcan a las empresas Tier 1 como en donde yo trabajo. Este es el grupo Safran o GE o Honeywell o cualquiera de esos. Y esas compañías andan buscando proveedores mexicanos, Tier 2, Tier 3, ¿verdad? Hay muy poquitos. Entonces, definitivamente, sí, no creo que para recién egresados esté fácil. Les voy a ser bien honesto. Yo mi recomendación sería que ganaran un poquito de experiencia, que hicieran un poco de research, que aprendieran un poco de management, ¿verdad? Porque ser empresario requiere muchas habilidades gerenciales, de liderazgo, de otro tipo de recursos humanos, impuestos, etcétera. Necesitan formarse de una manera más integral, no solamente en la parte técnica e ingeniería, y ganar un poquito de experiencia, conocer el mercado, saber qué se requiere y bueno, una vez que tengan eso, definitivamente su movimiento, su aspiración debe ser en convertirse en empresarios. Excelente consejo también porque es algo que estamos actualmente buscando también, el generar el emprendedurismo, ¿verdad? Entre nuestros jóvenes. Uh -huh. Todavía hay muchas áreas de oportunidad, pero sí se requiere que entren a estas cadenas de abastecimiento, a las empresas, y empiecen a crear esa visión, de decir, mira, aquí veo una oportunidad de negocio y ¿por qué no allí crear un emprendedurismo para Claro. completar un eslabón de lo que es toda la cadena de suministros? Así es. Pues bueno, fue grandiosa esta presentación, maestro Felipe Sandoval. Ya no recibimos más preguntas, ya nada más he visto por allí algunos agradecimientos, tanto ahorita que estamos transmitiendo por Webex y las otras que estamos transmitiendo por Facebook Live. Entonces, pues quedamos agradecidos de lo compartido, de sus consejos y de podernos presentar. Y yo pues les quiero decir a los muchachos, o sea, imagínense, estamos aquí ante el director general de operaciones de Safran, de Chihuahua, México, de 5 empresas, 5 plantas operativas, 8 unidades de negocios y 3,400 empleados. ¿Tan fácil leerlo? Pues no, es bastante grandioso el que nos haya compartido y haber hecho este cierre de este congreso. Y yo lo sé porque el maestro Felipe Sandoval le gusta mucho porque formó parte, se formó aquí dentro del sistema del Tecnológico Nacional, allá en Madero, y terminó allá en Laguna, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y entonces estamos agradecidos porque nos pudo compartir este espacio. Maestro, estoy en serio más que agradecido el que nos haya compartido y esperemos pronto volvernos a situar en una mejor experiencia. Ahorita voy a hacerle llegar por allí también una constancia firmada por nuestro director, el maestro Máximo Pliego, en son de agradecimiento y reconocimiento de su laudo labor al podernos compartir. Maestro, muchas gracias. Saludos. Muchas gracias, un placer haber compartido este tiempo con todos ustedes. Espero que mis comentarios les sirvan a todos ustedes y estoy a sus órdenes para si más adelante quieren contactarme o tienen preguntas, con mucho gusto. Un placer haber participado con ustedes. Maestro, muchas gracias. Saludos. Hasta luego.